Capítulo séptimo. La crítica de la religión. 1. Ateísmo. Si la religión correctamente entendida incluye en principio la idea y la realidad de Dios, el ateísmo supone la negación radical de la religión. Esta afirmación debe sin embargo matizarse, porque existen de hecho concepciones sobre el hombre y el más allá, como, por ejemplo, el budismo, que no profesan creencia alguna en un Dios personal y trascendente, y a las que suele atribuirse cierto carácter religioso. Estas tradiciones cuasi religiosas sobre valores últimos y el significado de la existencia humana no contienen un credo teísta, pero no son consideradas ateas, sino en un sentido meramente técnico. Porque tienen en cuenta de algún modo un horizonte de trascendencia para el destino humano, difunden cierta religiosidad y defienden una idea espiritual del hombre y de la mujer. Una ideología o un sistema de pensamiento pueden, en cambio, usar la palabra Dios y atribuir a esta categoría un determinado papel filosófico dentro de su construcción intelectual, y merecer, no obstante, la calificación de ateos. Lo son realmente si Dios significa solo un concepto o principio especulativo de la realidad, inmanente al mundo. La religión es en cualquier caso más amplia que el teísmo. Pero el ateísmo moderno suele proceder de ideologías radicales y agresivas en el terreno religioso, que no solo niegan la existencia de Dios, sino que tratan también de disolver la religión, a la que atribuyen una realidad patológica y malsana. El ateísmo militante es una concepción del hombre y del mundo que pretende ofrecer alternativas a la religión, a fin de librar presuntamente a la humanidad de lo que considera enfermedad religiosa. Presenta un carácter mucho más voluntarista y postulatorio que estrictamente intelectual. Dios tiene que no ser para que el hombre sea. No puede comprender que Dios es precisamente la vida del hombre. La negación de Dios y de la religión es el núcleo de diversas ideologías e intentos de explicación de la realidad. En estas páginas nos limitamos a las más ambiciosas en la construcción de un sistema ateo. Se trata de los conocidos e influyentes reduccionismos antropológico, psicológico, sociológico, marxista, secularista, laicista, y cientifista. La crítica explícita y sistemática de la religión proviene de aquellos autores de los siglos XIX y XX que no se limitan a reinterpretar y reformar el papel que lo religioso ha de desempeñar en el hombre y en la sociedad humana, sino que postulan su eliminación en aras del bien del individuo y de la comunidad. Los pensadores y filósofos de la primera Ilustración, siglo XVIII, habían aplicado por lo general a la religión una crítica epistemológica, que trataba de someterla al juicio inapelable de la razón y de la experiencia sensorial. La llamada Segunda Ilustración trabaja con planteamientos más radicales, a fin de disolver la religión como rasgo propio del ser humano, y sustituirla, como referencia última de la existencia, por el hombre mismo, la clase social, la sociedad, el inconsciente humano, la ciencia y, a veces, la nación. 2. La reducción antropológica. El alemán Ludwig Feuerbach, 1804 a 1872, es el primer autor que propone y desarrolla una concepción, proyectivista, de la religión, según la cual lo religioso no sería sino una proyección de la mente humana. Esta habría revestido a un ser imaginado y ficticio, al que denomina Dios, con las cualidades y rasgos absolutos que serían únicamente propiedades del hombre. Feuerbach es el filósofo principal de la reducción antropológica de la religión. El carácter pionero de su interpretación disolvente de lo religioso en el hombre ha ejercido una considerable influencia en autores posteriores, que sin aceptar todas las ideas de Feuerbach, han imitado su negativa a cualquier compromiso con la religión y el carácter radical de sus propuestas. Feuerbach ha tenido, según expresión de algunos escritores contemporáneos, una sorprendente y relativamente amplia descendencia. Nuestro autor fue pionero, en afirmar que el hombre se vacía de sí mismo en el absoluto, que el absoluto es como un flujo de sustancia y que la tarea del hombre consiste en reapropiarse esa sustancia que es suya, y detener esa hemorragia en lo sagrado. 1. P.R. y Coeur, La Critique de la Religion, Bull. Center. Protest. 16, 1964, 10. Las ideas de Feuerbach sobre la religión se contienen en el ensayo La esencia del cristianismo, publicado en el año 1841. El experimento intelectual crítico del filósofo se realiza sobre la religión cristiana, que ejemplifica y realiza mejor que cualquier otra lo que es realmente una religión, tanto por su historia como por la extensión y composición ordenada de sus creencias en los símbolos de la fe. Feuerbach reduce metodológicamente toda religión al cristianismo, como cúspide y perfección de la religión,
según algunos sistemas idealistas. Feuerbach se inspira en los sistemas de Spinoza y Hegel, de quien fue discípulo al comienzo de su carrera académica, que hubo de abandonar hacia 1835. Nuestro autor hace suyo un realismo filosófico peculiar, que le aparta del idealismo y le encamina por senderos materialistas, como vías para encontrar la interpretación adecuada de la realidad. El ser fundamental que explicaría el origen del hombre no es un Dios trascendente, sino la naturaleza. El ser inconsciente de la naturaleza, escribe, es para mí el ser eterno e innato, el primer ser, el primero temporalmente, no en dignidad, el primero físicamente, no moralmente. El ser humano consciente es para mí, temporalmente, el segundo nacido, pero el primero según el rango. 2. Satliche Berke, Leipzig 1846 a 1866, 8, p. 27. La filosofía que desarrolla Feuerbach hace del hombre, unido a la naturaleza, el objeto único y supremo del pensamiento, y convierte así la antropología en la ciencia universal. Se trata de un materialismo antropológico, que quiere definir la realidad humana a partir del enraizamiento en la naturaleza. El postulado central de Feuerbach afirma, sobre estas bases, que el origen y esencia de la religión ha de buscarse en el modo que el hombre adopta para autorrepresentarse y para comportarse ante la naturaleza en la que se halla inmerso. La verificación crítica de los enunciados y de los ritos religiosos se opera en virtud de aquello que es considerado como lo constituyente de su raíz antropológica. 3. M.X. Auflaire, Introducción a la esencia del cristianismo, Salamanca 1975, p. 18. La religión no es otra cosa, para Feuerbach, que la primera conciencia que el hombre tiene de sí mismo. El hombre habría colocado ante sí lo que él mismo es, y lo que se encuentra fuera de él, para contemplarlo y adorarlo como Dios. Lo que es primero para la religión, es decir, Dios, es sólo la esencia del hombre que se objetiva, y lo que para la religión es lo segundo, es decir, el hombre, debe ser colocado y expresado como lo primero. Cuando el ser humano logre la auténtica conciencia de sí mismo, descubrirá, directamente y sin mediaciones, lo que es en realidad, y podrá entonces desarrollar sus propias potencialidades, sin mendigarlas ilusoriamente de otro ficticio ser absoluto. El fin de este proceso es conseguir la autorrealización del género humano según las leyes objetivas del conocimiento sensible. El anhelo de vida inmortal y universal encontrará entonces su cumplimiento verdadero en el horizonte del auténtico sujeto infinito, que es el género humano. Ocurrirá así finalmente la disolución de la religión cristiana, paradigma de toda religión, que será sustituida por la religión del hombre. Feuerbach lleva así a su conclusión la crítica de la religión, que ya había comenzado Hegel mediante la absorción del cristianismo por la filosofía y el esfuerzo audaz por hacerlo absolutamente comprensible y transparente a la razón humana. Las ideas de Feuerbach acusan un fuerte carácter postulatorio. Es decir, no derivan tanto de la razón como de la voluntad. Suponen una irresistible y a priorica opción voluntarista, en la que el hombre ocupa el centro. Las cosas han de ser de un determinado modo, dictado por la libertad omnímoda del sujeto pensante. La voluntad del hombre decreta la desaparición de cualquier límite, de cualquier traba. La conciencia es productiva y manda en la realidad. Es el reino de la utopía y de la fantasía puras. Feuerbach cree interpretar los deseos más íntimos del hombre para modificar a su medida la legalidad del mundo y de la trascendencia. Escribe, en lo más hondo de tu alma querrías que no hubiera mundo, porque si hay mundo hay materia, y donde hay materia hay también peso y resistencia, espacio y tiempo, limitación y necesidad. Pero hay un mundo y hay una materia. ¿Cómo escapar entonces al dilema de esta contradicción? ¿Cómo podrás expulsar al mundo de tu conciencia, para que no te turbe en la felicidad de tu alma ilimitada? Solo lo conseguirás si haces del mundo un producto de tu voluntad, si le concedes una realidad arbitraria que oscile sin cesar entre la existencia y la no existencia, próximo siempre a la aniquilación. El hombre de Feuerbach no solo es invitado a hacer del mundo un producto de su voluntad. Se le dice también que haga lo mismo con Dios. 3. La reducción psicológica. Sigmund Freud nació en Moravia en 1856, vivió y trabajó en Viena la mayor parte de su vida, y falleció en 1939 en Londres, donde se había exiliado. Ha pasado a la historia como fundador del psicoanálisis, técnica para descender al mundo inconsciente del hombre con fines terapéuticos. Pero el psicoanálisis no es principalmente una terapia, sino una concepción del ser humano que se acerca mucho a la ideología,
y que como tal interesa a los campos de la antropología, la psicología, la cultura, la pedagogía y desde luego la religión. Es en último término una doctrina sobre el hombre, considerado a través de sus instintos. Tiene aspectos comunes con la antropología de Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, y la novelística de James Joyce, 1882 a 1941. El subconsciente es el gran descubrimiento de Freud. Sobre la existencia de ese subconsciente, Freud construyó una nueva, abarcante y provocativa teoría del ser humano que desbordaba el campo de la psicología para entrar en todos los aspectos decisivos de la existencia y el destino del hombre. Indiferente a la religión, Freud se ocupó, sin embargo, de ella con la intensidad y asiduidad de un devoto creyente, pero lo hizo desde una perspectiva y con unas intenciones muy diferentes. Su extensa producción incluye los clásicos ensayos La interpretación de los sueños, 1900, y El futuro de una ilusión, 1927, que son obras centrales en la exposición de sus ideas. La zona más honda y escondida de la mente es para Freud el reino del subconsciente. Es la sede de los impulsos físicos o biológicos más básicos, como el deseo de comer o la actividad sexual o la agresividad. Junto a estos impulsos se halla un cúmulo de ideas, impresiones y emociones asociadas con todo lo que una persona ha experimentado a lo largo de su vida. El subconsciente es crucial porque sirve de conexión entre lo físico y lo mental en el hombre. Ya la niñez está conformada por los deseos sexuales del id, que es más básico que el ego y que el superego. Este representa las influencias impresas en la personalidad por el mundo exterior. Nuestros impulsos necesitan contención, pues de otro modo no podría haber una civilización y, por tanto, no sería posible sobrevivir. Freud conocía la Biblia y el cristianismo. Ideas religiosas aparecen con frecuencia en las neurosis de sus pacientes, pero Freud rechaza del todo la fe religiosa, y esta postura es en él como un a priori personal. E went through life from beginning to end a natural atheist. 4. E.J. Ones, The Life and Work of Sigmund Freud, 3 Bals, New York 1953 a 1957, volumen 3, p. No veía razón alguna para creer en Dios o vivir práctica religiosa. Pensaba que las creencias religiosas son erróneas y supersticiosas, y que responden a una neurosis obsesiva y universal. Son, sin embargo, interesantes, porque plantean cuestiones importantes sobre la naturaleza humana. Nuestro autor estima que el comportamiento religioso se asemeja a la enfermedad mental. En el ensayo Tótem y Tabú, 1913, Freud alude a las teorías de Edward Beta Hillary y James G. Fraser. Ambos sostenían que el comportamiento religioso humano es un comportamiento consciente. Pero que el hombre advierte que es un error. A pesar de todo continúa su cultivo de la religión. ¿Por qué lo hace? La respuesta de Freud es que la explicación se halla en el subconsciente. 351. 351 El nacimiento de las creencias religiosas se encuentra para él en lo que llama complejo de Edipo, es decir, en las poderosas y divididas emociones que llevaron a la humanidad de tiempos primordiales a su primer gran crimen, por deseo sexual hacia la madre, y convirtieron en un dios al padre asesinado. La religión totémica surgió del sentido filial de culpa, en un intento de alejar ese sentimiento y apaciguar al padre mediante la prestación de obediencia. Todas las religiones son intentos de resolver el mismo problema. 5. Totem and Taboo, Standard Edition of the Complete Psychological Works of S. Freud, London 1961, volumen 13, p. 145. Si Totem y Tabú miraba hacia atrás, puede decirse que el futuro de una ilusión mira hacia adelante. La tesis central es la siguiente: las creencias religiosas proyectan desde la infancia un Dios hacia el mundo externo, que con su poder disuelve los poderes de la naturaleza, nos consuela ante la muerte, y nos premia por aceptar las restricciones morales impuestas por la civilización. Estas creencias son, sin embargo, una ilusión, es decir, algo que deseamos intensamente sea verdadero. No son verdades reveladas por Dios ni conclusiones lógicas confirmadas por evidencias. Son ideas cuyo rasgo principal es nuestro deseo de que sean verdaderas. Nunca hemos de poner nuestra confianza en la religión, aunque sus enseñanzas hayan podido hacer ciertos servicios a la humanidad. El hecho de que la religión continúe hoy en el mundo es un signo de enfermedad, abandonarla es un signo de salud. A medida que la humanidad progresa debe sustituirla por formas de pensamiento más propias de la madurez.
El Dios al que la gente se dirige en la oración no es un ser real. Es una imagen, una ilusión proyectada por el hombre al mundo externo, nacida de la necesidad de superar el sentido de culpa y de temor. Aquí está el poder de la religión. Una aproximación crítica a la visión freudiana de la religión exige situarla en el marco histórico en que se origina y desarrolla. El tiempo de Freud, como también el de Feuerbach, Durkheim, Marx y muchos otros pensadores reduccionistas de lo religioso, es el final de un conjunto de trayectorias ideológicas convergentes, que tienen en común la negación de toda trascendencia. La religión se percibe solo como un fenómeno puramente humano, al que el pensamiento crítico debe buscar alguna explicación. Encerrada dentro de la mente y de las emociones del hombre caído, es casi natural que el origen de lo religioso se busque en los rincones de esa mente que tanto tiene de ignoto e imprevisible, o en la relación del hombre respecto a la sociedad, la clase social, etc. Desaparecido el horizonte trascendente, la religión adquiere necesariamente una naturaleza mental e intramundana. Cualquier teoría que investigue con suficiente imaginación e inventiva el espíritu humano podrá suministrar una explicación mejor o peor, pero capaz de convencer momentáneamente a algunos incrédulos, que se hacen crédulos en este caso. Las teorías de Freud se refieren únicamente al monoteísmo judeocristiano, y no serían aplicables a ninguna otra religión. Parecen haber sido construidas con una intención iconoclasta, dirigida expresamente contra unas creencias y una fe religiosa bien determinadas y concretas. Nuestro autor hace además un uso absolutamente personal y científico de la analogía, sobre cuya base se permite una audaz comparación entre el crecimiento psicológico del individuo y el desarrollo histórico de un grupo social amplio. La analogía le sirve asimismo para afirmar que igual que los neuróticos creen y hacen cosas irracionales, también la gente religiosa cree y hace cosas irracionales. Resulta entonces que una persona creyente que mueve las cuentas de su rosario y un enfermo neurótico que cuenta sin cesar los botones de su camisa, hacen exactamente lo mismo, según Freud. Sin embargo, orar es normal para un creyente, no es algo neurótico. Freud decide encontrar motivos subconscientes para tal acción, solamente porque desde el inicio ha asumido que la oración es un comportamiento anormal. 6. De LPALS, Seven Theories of Religion, Oxford 1996, p. 81. El razonamiento es brutalmente circular. La idea freudiana de Dios como un padre exaltado, y una fantasía o proyección que sustituye al Padre real con sus carencias e imperfecciones, no encierra otra novedad que las de la exageración y el lenguaje procedente de una ideología, así como la extraña conclusión de que todo es anormal y neurótico. Judíos y cristianos han cantado durante siglos, si mi padre y mi madre se olvidan de mí, el Señor no me abandonará, y han dicho, Padre nuestro que estás en el cielo. Todo esto carecería de sentido si no tuviéramos experiencia de los padres de la tierra y de la relación que los hijos mantienen con ellos. No tiene entonces nada de sorprendente o de anormal que mucho de las relaciones religiosas proceda de las relaciones paterno-filiales. La falsedad de la relación es asumida por Freud como punto de partida metodológico. Es asumido el ateísmo, que tiene en el carácter de postulado. A pesar de su talento, Freud no fue un hombre de ciencia. Sus teorías sobre la personalidad y la neurosis se hallan construidas sobre la arena de comparaciones vagas y deducciones torcidas. No pueden ser demostradas ni claramente refutadas, porque no hay modo científico y riguroso alguno de comprobarlas. La sumaria explicación freudiana de la religión es una simple opción de la voluntad de su autor. La contribución involuntaria de Freud a cierta mayor comprensión de lo religioso en el hombre consistiría en que su análisis de las fuerzas ocultas en la personalidad humana, ha obligado no solo a quienes se ocupan de la religión, sino a todos los que tienen que ver con su práctica, tales como teólogos, clérigos, consejeros espirituales y pedagogos, a examinar más a fondo doctrinas y preceptos, para descubrir aspectos más profundos de la personalidad que configuran la fe religiosa y resultan a su vez configurados por esta. 4. La reducción sociológica. La idea de sociedad es el alma de la religión. He aquí abreviada la propuesta fundamental del pensamiento sociológico religioso del francés Émile Durkheim, 1858 a 1917. Nacido cerca de Estrasburgo, Durkheim era hijo de un rabí, estaba por tanto familiarizado con la religión judía, y llegó a adquirir un amplio conocimiento del catolicismo. Pero nunca llegó a ser un hombre creyente. Ya de joven solía confesarse agnóstico. Estudiante e intelectual brillante, se introdujo muy pronto en el campo de la sociología,
que abordó bajo el influjo de Auguste Comte, 1798 a 1857, padre del positivismo moderno. Autores como Ernest Ranaa, investigador racionalista de la vida de Jesús de Nazaret, obraron sobre Durkheim un considerable y permanente impacto. Durkheim dirigió desde el principio su atención a la dimensión social y comunitaria del ser humano. Los hechos sociales eran para él más importantes que los individuales, de modo que los individuos se hacían explicables a partir de la sociedad más bien que al contrario. Una primera conclusión sería que religión y sociedad eran no solo inseparables, sino indispensables mutuamente. Después de algunos trabajos preliminares, Durkheim sistematiza y madura sus ideas sobre religión y sociedad en el ensayo titulado Las formas elementales de la vida religiosa, publicado en 1912. El libro se ocupa de los elementos básicos, a partir de los que se habría formado la religión. Nuestro autor piensa que lo verdaderamente característico de las creencias y rituales religiosos no es el elemento sobrenatural, sino la noción de lo sagrado, y que la religión puede definirse como un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, cosas puestas aparte y prohibidas. 7. Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid 1993, p. 98. Estas prácticas unen en una comunidad moral, al modo de iglesia, a todos los que se adhieren a ellas. Durkheim acentúa lo sagrado como algo esencialmente comunitario. No piensa que la religión corresponda simplemente a un instinto natural de la raza humana, con lo cual se distancia del naturismo de F. Max Müller y del animismo de Edward B. Tylor. Durkheim se cree capaz de argumentar empíricamente su tesis, fijándose en la religión de algunas tribus australianas contemporáneas, es decir, en el totemismo. Este es para él la religión más antigua, y está convencido de que es imposible encontrar otra más sencilla, básica y original. Todas las formas de religión solo podrían derivar de ella. El totemismo no es un producto derivativo de formas más básicas, sino la fuente misma de la que proceden las diferentes versiones de culto religioso. Antes de que el hombre llegue a creer en dioses, piensa Durkheim, existe en él algo primero y más radical, que es el sentido de una fuerza escondida, poderosa e impersonal. Se trata del principio totémico, centro original del culto practicado por el clan. Es más, el tótem es la imagen visible y concreta del clan. De modo que el dios del clan, el tótem, no es otra cosa que el clan mismo, personificado y representado ante la imaginación bajo la forma visible del animal o la planta que sirve de tótem. El paso siguiente de Durkheim es declarar que el culto del tótem no es sino el culto a la sociedad en él simbolizada. Podemos decir de la sociedad, leemos lo que decimos de la divinidad, es real solamente en la medida en que ocupa un lugar en nuestra conciencia, y este lugar es el que queramos darle. Vemos así la razón verdadera por la que los dioses no pueden prescindir de sus adoradores, igual que éstos no pueden prescindir de sus dioses. Es porque la sociedad, de la que los dioses son expresión simbólica, no puede prescindir de los individuos igual que éstos nada son sin la sociedad. 8. Ibid, p. 442. La conclusión es que la función de la religión no es afirmar nada acerca del mundo exterior, ni enseñar doctrinas acerca de Dios, la creación o el más allá. Hay que ceder a un sistema más válido de pensamiento, y advertir según Durkheim que el verdadero propósito de la religión no es intelectual sino social. La religión es portadora de sentimientos sociales. Permite al hombre expresar las hondas emociones que lo vinculan a la comunidad, y siempre acompañará al ser humano, como protectora y preservadora de la sociedad. Dado que la sociedad no puede existir sin rituales y ceremonias, la religión tiene asegurada su persistencia. Es siempre, desde luego, una religión funcional, que se origina en el hombre comunitario y perece con él, porque no existe dentro de un horizonte trascendente. La elaborada teoría de Durkheim encierra el mérito de haber llamado la atención acerca del aspecto social de la religión y de su importancia para el sentido de identidad de una comunidad, si bien lo hace de modo excesivamente exclusivista. Es evidente que Durkheim se esfuerza en proceder de manera rigurosa y científica. Lo consigue realmente. La gran mayoría de los críticos de sus presupuestos y conclusiones hablan de que el entero sistema explicativo de la religión se haya viciado por la circularidad. Igual que ocurre con las teorías de Freud, Durkheim ofrece a priori las definiciones que mejor se acomodan a las ideas que quiere defender. Y comienza sus análisis en el lugar donde debería lógicamente terminar. Si el autor inicia la discusión afirmando que lo sagrado representa lo social,
le resulta muy fácil llegar a la conclusión de que la religión no es otra cosa que la satisfacción de necesidades sociales o colectivas. El método circular se acentúa cuando Durkheim desestima sumariamente y desde el principio otras definiciones posibles de religión, como el conjunto de creencias en un mundo sobrenatural. Resulta de menos importancia el hecho de que el autor apoye su teoría no tanto en datos ciertos como en una interpretación personal de la religión de algunos aborígenes australianos. Pero que el alcance y valor científicos de sus afirmaciones al respecto, haya sido discutido recientemente por expertos en el tema, incide negativamente sobre el conjunto del edificio conceptual 9, CFRGR Richard, Dogmatic Atheism in the Sociology of Religion, en Durkheim on Religion, E.W. Pickering, London 1975, pp 228-276. Durkheim propone un funcionalismo y reduccionismo sociológicos y agresivos como clave de sus teorías. La sociedad manda y controla, mientras que la religión refleja de modo adjetivo los elementos sociales sustantivos. Debe decirse, sin embargo, que una cosa es afirmar que, junto a otras pretensiones y propósitos, la religión desempeña también una función social, y otra cosa muy diferente es sostener que la religión tiene solamente una función social y que se disuelve y agota en ella. No es de extrañar que la gran mayoría de los hombres y mujeres creyentes encuentren las ideas de Durkheim, como también las de Freud, del todo inaceptables, porque saben por experiencia que la religión tiene que ver con planteamientos, convicciones y sentimientos muy diferentes de los que impregnan esas teorías. 5. Reduccionismo marxista. Karl Marx, 1818 a 1883, vivió antes de que Emil Durkheim y Sigmund Freud comenzaran a componer sus obras, pero tiene sentido considerarlo en este momento porque sus ideas se difundieron lentamente hasta conseguir una expansión y una influencia que no lograron los otros dos críticos de la religión. Es verdad también que, con la desaparición del régimen comunista soviético, el escenario ideológico mundial se ha modificado considerablemente. El colapso moral y material de ese régimen es la crítica más contundente que la historia misma ha dirigido de modo inapelable a sus dogmas, principios y estrategias. Han desaparecido en gran medida los mitos de la sociedad y del hombre comunista. Muchos que han aplaudido en Marx y el marxismo la promesa de una humanidad nueva y se han visto fascinados por su credo revolucionario, han vivido para contemplar el derrumbamiento, implacable y en apariencia inesperado, de un sistema que se ha cuarteado y estallado desde dentro, a causa de su propia corrupción. Tiene, sin embargo, sentido ocuparnos de la crítica marxista de la religión, porque hay ideas que no mueren fácilmente, y tanto el desvarío como la utopía encuentran siempre representantes y defensores. De hecho, continúan aún en la tierra regímenes políticos y visiones intelectuales que apelan, en mayor o menor medida, a las ideas de Marx y a su concepto de la religión como la más poderosa alienación del hombre. La consideración crítica de las ideas de Marx obliga también a pensar constructivamente en las implicaciones económicas de lo religioso, y en el espíritu con el que deben desarrollarse las relaciones sociales. Marx no nos presenta, propiamente hablando, una teoría de la religión. A diferencia de Durkheim, Freud y otros autores críticos de lo religioso, Marx construye un sistema total de pensamiento que, dadas sus pretensiones interpretativas del mundo y del hombre, se asemeja a una religión. El marxismo era una visión sin fisuras de la vida humana, que incluía una postura filosófica sobre el lugar de la humanidad en el universo natural, una explicación de todo lo ocurrido en la historia, y una profecía del futuro. La fuerza del marxismo consistía en que, equipado con una poderosa mitología, era en gran medida una secularización radical de la religión, cuyo resumen era un mesianismo, prometedor de la liberación para todos los oprimidos del mundo. Los grandes temas cristianos encontraban en el marxismo su versión secularista, centrada en la visión final y escatológica de unos nuevos cielos y una nueva tierra, en los que, de modo intramundano, reine finalmente la justicia. El marxismo no trataba única ni principalmente de interpretar el mundo. Su propósito esencial era cambiarlo mediante la práctica y la acción. Una concepción materialista del mundo y del hombre es premisa fundamental del marxismo. A esto se unen la idea de que lo económico es el motor de la historia, y la convicción dogmática de que el drama central de esta historia humana es la lucha de clases, es decir, un conflicto permanente controlado por las duras realidades de la vida económica. ¿Qué ocurre con la religión? Esta es una esfera de actividad que pertenece a lo que Marx denomina superestructura de la sociedad. Se trata de un conjunto de instituciones que no solo derivan de la base económica,
sino que se hallan hondamente configuradas por ella. Son la familia, el gobierno, las artes, gran parte de la filosofía, la ética, y desde luego la religión. Estas instituciones han de ser entendidas como un andamiaje social, cuyo papel principal consiste en servir de válvula de escape controlada, para las hondas y amargas tensiones que surgen de la colisión entre los opresores y los oprimidos. Marx habla escasamente de la religión, pero hay pocos asuntos en sus escritos en los que se muestra tan contundente e incisivo. Piensa que la crítica de la religión es la crítica urgente e indispensable, la crítica por excelencia. La religión es para Marx una ilusión. Es el más extremo ejemplo de ideología, es decir, de un sistema de creencias cuyo fin principal sería proporcionar razón más bien excusas para mantener las cosas en la sociedad tal como las fuerzas dominantes desean. Marx piensa que la religión se encuentra tan determinada por lo económico, que es superfluo considerar las creencias religiosas según a su propio peso. Tanto la actividad económica como la religión se hallan marcadas por la alienación. En ambas es el hombre privado, alienado, de una parte importante de sí mismo. Se vacía en aras de un Dios ficticio y de instancias económicas que le arrebatan lo que es suyo. Un famoso texto del autor dice: la miseria religiosa es al mismo tiempo expresión de verdadera miseria económica y la protesta contra esa miseria. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, y el espíritu de una condición humana sin espíritu. Es el opio del pueblo. La abolición de la religión como la felicidad ilusoria del pueblo hace falta para la felicidad real de éste. La exigencia de abandonar la ilusión sobre su condición es la exigencia de abandonar una condición humana que necesita ilusiones. 10. Critique of Hegel's Philosophy of Right, ed. R.N. Niebuhr, New York 1964, p. 42. A pesar de la severidad con que Marx juzga la religión, no considera que sea el enemigo número uno de la revolución. Piensa, en realidad, que la religión es simplemente un síntoma, pero no es la enfermedad misma. Pertenece a la superestructura de la sociedad, no a su base, que es el verdadero campo de batalla para los oprimidos. Por su vinculación a una ideología de acción política, las ideas de Marx han obtenido una influencia que excedía con mucho lo académico, si bien han logrado un impacto considerable en ámbitos de la vida intelectual, cuando hace unas décadas muchos pensadores e investigadores estaban seguros de que el comunismo era un fenómeno irreversible que avanzaba imparable con el curso mismo de la historia. El actual desprestigio científico de la ideología comunista corre paralelo con la desaparición del sistema sociopolítico que la mantenía y que la difundía por el mundo. Marx reduce en realidad su crítica al cristianismo. Se halla sin duda influido por Hegel, que veía la religión cristiana como la forma más alta de religión. Insiste en que su investigación es estrictamente científica, pero lo cierto es que cuando reduce la religión a economía, lo hace en términos tan amplios y variables que sus axiomas son casi imposibles de comprobar de manera sistemáticamente rigurosa. Marx aduce ejemplos de la historia económica europea para sostener que la economía modificó la religión. Sociólogos conocidos han mantenido, sin embargo, lo contrario, es decir, que en esos casos fue precisamente la religión la fuerza que cambió la economía, y que el capitalismo es una consecuencia de formas determinadas de principios religiosos. Lo cierto es que muy pocas conexiones históricas están tan claras como Marx supone, de modo que su explicación global resulta muy simplista. La religión incide en la sociedad como parte de una compleja red de causas y efectos que actúan y reaccionan unos sobre otros de modos complicados e imprevisibles. El marxismo seculariza, convierte a este mundo en una tierra donde ha de prevalecer la lógica mesiánica de la justicia social, la del Edén abundante para todos, la de la paz. 11. G.S. Teiner, Errata, Madrid 1998, p. 82. La utopía postulatoria predicada por Marx se dirige mucho más a los afanes y sentimientos del hombre caído que a su intelecto. 6. Secularismo. El secularismo o laicismo no se basa necesariamente en una concepción de la religión ni pretende determinar su esencia o su origen. No le interesa defender una noción propia o específica de lo religioso a fin de combatirla. Busca simplemente eliminar o al menos reducir la presencia de la religión en la sociedad, o hacerla desaparecer del ámbito público. El laicismo secularista trata de encerrar la religión en la esfera privada del individuo. Puede presentar formas más o menos radicales. Muchos laicistas no son gente religiosa, lo cual suele ser lo normal. Actúan conscientemente contra la religión, a la que juzgan perniciosa para la sociedad,
como presunta fuente de irracionalidad, oscurantismo o violencia. Otros defensores de posturas laicistas lo hacen, según piensan, a fin de proteger la religión y garantizar en mayor medida la libertad y el desarrollo de los individuos. La verdad es que, con unos u otros motivos, allí donde se impone el laicismo por obra de la mentalidad secularista, la religión retrocede en la vida de los individuos y de las sociedades, y corre el peligro de hacerse irrelevante. El laicismo afecta a todas las religiones, pero los laicistas consideran que su enemigo principal es la religión cristiana, especialmente la católica, cuya influencia y prestigio social tratan de disminuir. En el occidente cristiano, el laicismo es un producto de la modernidad cultural y filosófica. Intenta con frecuencia ofrecer alternativas no religiosas a instituciones y nociones cristianas. Pensamientos laicistas han cristalizado ocasionalmente en la llamada religión civil. La religión civil es un fenómeno ideológico relacionado con la secularización de las sociedades occidentales a partir del siglo XVI, y con el desarrollo de los nacionalismos en Europa. La ética civil dominante en el mundo salido de la Reforma se halla impregnada de referencias religiosas derivadas de la tradición cristiana, y es como el espíritu o la ideología de un orden nuevo. Son los elementos que se requieren para que tome forma la religión civil, un vago y diluido fondo religioso, un interés del Estado en consolidarse con ayuda de una religión sumisa, y la realización pragmática de un próspero orden cívico. 12, CFR J. M. Orales, El valor distinto de las religiones, Madrid 2003, pp 64s. Otra gran corriente deriva del racionalismo iluminista, tiene su origen en el pensamiento deísta francés del siglo XVIII, y ataca toda religión positiva. La expresión religión civil tendrá siempre aquí un tono secularista y positivamente anticristiano. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, es el primero en usar la expresión religión civil. Santo de la naturaleza, como se le ha llamado. 13, J. M. Aritain, Tres reformadores, Buenos Aires 1945, p. 115, Rousseau enseña una visión y una filosofía naturalista que engloba todas las realidades que el cristianismo rodea de sacralidad o considera venidas al hombre desde lo alto. Tanto la religión como la virtud son obra de la razón. Rousseau quiere fomentar el sentimiento religioso, pero lo desvía hacia la sensibilidad individual y hacia una adhesión incondicionada a la patria, equivalente a la infalible voluntad general, y decantación del nacionalismo, tal como se configura cultural y políticamente en el siglo XVIII. Porque el nacionalismo europeo moderno no es un producto natural ni deriva de leyes eternas. Es la expresión de factores sociales e intelectuales que cristalizan en un momento determinado de la historia. El nacionalismo es ante todo y sobre todo un estado de ánimo, un acto de conciencia, que a partir de los librepensadores y enciclopedistas del siglo XVIII y de la Revolución Francesa ha sido cada vez más frecuente en la humanidad. Pues la vida espiritual del hombre y de la mujer está determinada tanto por una conciencia individual, como por una conciencia de grupo. 14, HKOHN, La idea del nacionalismo, México 1949, p. 12. La religión civil quiere aportar en el sistema ideológico rousseauiano una solución al problema de las relaciones entre la religión y la política. Interesa al Estado, dice, que cada ciudadano tenga una religión que le haga amar y cumplir sus deberes cívicos. La religión nacional que el régimen público necesita no es sancionada por la Iglesia, sino por el poder público. Al apoyar y consolidar esa religión, el Estado vela por su propio interés. La religión civil o estatal contiene básicamente el reconocimiento de la existencia de Dios, la seguridad de una vida futura, y de que en esta vida será premiada la bondad y castigada la maldad. Rousseau ha expuesto sus ideas religiosas fundamentales en la famosa y extensa Confesión de Fe deísta del vicario saboyano, considerado como el primer clérigo modernista. Los libros de Rousseau se vieron prohibidos en Francia y condenados en Ginebra, su ciudad natural, pero fueron muy leídos durante los años anteriores a la Revolución Francesa, 1789. Los líderes revolucionarios fundaron de hecho una religión civil, que estuvo vigente durante el bienio 1793 a 1794. Fanático de las ideas de Rousseau, Robespierre impulsó la creación de la llamada religión del Ser Supremo. Se trataba en realidad de la glorificación y divinización de la revolución misma, considerada por los jacobinos como un evento religioso decisivo en la historia de la humanidad. La nueva religión suponía el intento de descristianizar el país, y de eliminar de Francia todo rastro de cristianismo tradicional.
Nuevos principios, dogmas, rituales, calendarios e himnos vinieron a ocupar el sitio de la disciplina anterior. Se encuentra aquí una de las matrices del nacionalismo contemporáneo, que participa de la naturaleza de una religión. El nacionalismo, como cualquier otra religión, nos pide no únicamente la voluntad, sino también el intelecto, la imaginación, y las emociones. El intelecto construye una teología o una mitología especulativa del nacionalismo. La imaginación construye un mundo nunca visto ni comprobado, en torno al pasado eterno y al futuro imperecedero de la propia nacionalidad. Las emociones despiertan en nosotros alegría y éxtasis al contemplar el Dios nacional, que es bueno y nos protege. Brota de modo natural un culto, tanto privado como público, que expresa esos sentimientos. 15, CJHH Hayes, El nacionalismo, una religión, México 1966, pp 217-218. La extraña asociación entre la invocación por algunos del nombre de Dios y la perpetración de terribles genocidios es en realidad una consecuencia de sentimientos nacionalistas, desatados por grupos políticos irresponsables. En algunos países democráticos de la Europa occidental existen también actualmente partidos y movimientos políticos nacionalistas que, sin acudir necesariamente al terrorismo, viven su ideología como una religión, a la que todo lo demás, incluidos los imperativos de una tradición cristiana secular, debe subordinarse. El nacionalismo instrumentaliza la religión para sus propios fines. Se aprovecha de ella y parece sustituirla, cuando exige del ciudadano la sumisión absoluta y la adhesión incondicional que solo Dios tiene derecho a exigir. En países de tradición cristiana, el nacionalismo necesita hablar de Dios. Pero este término no tiene ya en sus palabras ningún sentido objetivo. 7. La reducción cientifista. Amparado en el merecido prestigio de la ciencia, el cientifismo propone una visión del mundo que pretende sustituir a la religión, después de haberla declarado irrelevante e innecesaria y a veces perjudicial para la existencia humana. El cientifismo ha tenido siempre defensores y portavoces, pero así como los representantes iniciales de la ciencia moderna en el siglo XVII solían ser hombres creyentes, el avance de la incredulidad, tanto en el continente europeo como en el mundo americano, ha hecho proliferar el tipo de hombre de ciencia que no solo se declara agnóstico, sino que cultiva una actitud positivamente adversa a la religión. Cuando la ciencia se contamina por el virus cientifista, se convierte ella misma en un cáncer de la civilización y de la cultura. La segunda mitad del siglo XX ha conocido la actividad de eminentes hombres de ciencia, que han adoptado en todo o en parte el credo cientifista, y con ello un decidido propósito de cruzada, directa o indirecta, contra la religión y los diferentes credos que la representan en la Tierra. Es como si el cientifismo se hubiera convertido dentro de ellos en una verdadera religión. Entre los científicos de fama que son más representativos de estas tendencias se encuentran los físicos Steven Weinberg, New York 1933, Los primeros 3 minutos del universo 1977, Premio Nobel de Física 1979, y Carl Sagan, Brooklyn 1934 a 1996, Cosmos 1980, así como los biólogos Richard Dawkins, Nairobi 1941, The Selfish Gene 1976, The Blind Watchmaker 1986, Fellow of the Royal Society 2001, y Edgar O. Wilson, Birmingham USA 1929, Sociobiology 1975, The Ants 1990, Pulitzer Prize 1978. Los 4 son científicos profesionales de alto nivel y han hecho una contribución sustancial a las disciplinas que cultivan. Son autores de libros que han gozado y gozan de una amplia difusión, y han configurado ideas y opiniones de extensos sectores de público. Todos han escrito acerca de las implicaciones culturales y humanas de la ciencia, y son hombres de nuestro tiempo. El norteamericano Steven Weinberg defiende la tesis de que el universo carece de sentido, y que resulta inútil buscarle uno a la existencia humana. Debemos consolarnos con la idea de que la ciencia es capaz de elevar las experiencias de la humanidad por encima de su nivel natural y concederles grandeza. Dice Weinberg, el esfuerzo para comprender el universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana sobre el nivel de la farsa y le imprime algo de la elevación de la tragedia. 16. Los 3 primeros minutos del universo, Madrid 1978, p. 132. El físico Carl Sagan ha sido, hasta su muerte en el año 1996, un incansable y entusiasta defensor de la ciencia. Interpretó a través de ella cualquier tipo de experiencia humana,
y se erigió en crítico implacable de toda actividad, incluida desde luego la religión, que no se ajustara a las medidas y criterios científicos. El gran zoólogo inglés Richard Dawkins transmite de muchos modos el mensaje de que la evolución darwiniana proporciona la libertad de ser incrédulo en religión, rechazar a Dios, y llegar a ser un ateo intelectualmente realizado. 17. The Blind Watchmaker, Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design, New York 1987, p. 6. Edgar O. Wilson enseña en Harvard y ha publicado libros fascinantes sobre hormigas e insectos en general. Defiende la teoría de que los genes definen la naturaleza humana y configuran el comportamiento, incluida la tendencia del hombre a ser religioso. Confía en que llegue el día en que la psicología evolutiva sustituya a la religión a la hora de explicar la conducta humana. 18, CFR. Consilience, Unity of Knowledge, New York 1998, p. 266. Estos autores manifiestan una abierta hostilidad a la religión y piensan que religión y ciencia son incompatibles. Sus ideas humanistas desbordan el campo científico en el que son competentes y brillantes, y se aventuran a transmitir enseñanzas sobre la naturaleza y el destino humanos, e incluso el sentido de la acción divina. Todo ello forma parte de su programa de investigación científica. Existe sin duda en todos ellos un punto de partida no demostrado, es decir, una opción interpretativa de la realidad, según la cual la religión y la ciencia no pueden coexistir. 19, CFR K. Iverson M. Artigas, Oracles of Science. Celebrity Scientists vs. God and Religion, Oxford 2007. Una determinada filosofía se presenta en estos casos disfrazada de ciencia. 1. P. R. I. Coeur, La critique de la religion, Bull. Center. Protest. 16, 1964, 10. 2. Satliche Berke, Leipzig 1846 a 1866, 8, p. 27. 3. MX Auflehre, Introducción a La esencia del cristianismo, Salamanca 1975, p. 18. 4. E. J. Ones, The Life and Work of Sigmund Freud, 3 Bals, New York 1953 a 1957, volumen 3, p. 5. Totem and Taboo, Standard Edition of the Complete Psychological Works of S. Freud, London 1961, volumen 13, p. 145. 6. DLPALS, Seven Theories of Religion, Oxford 1996, p. 81. 7. Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid 1993, p. 98. 8. Ibid. p. 442. 9. CFR G. Richard, Dogmatic Atheism in the Sociology of Religion, en Durkheim on Religion, E.W. Pickering, London 1975, pp. 228 a 276. 10. Critique of Hegel's Philosophy of Right, ed. R.N. Niebuhr, New York 1964, p. 42. 11. G. S. Teiner, Errata, Madrid 1998, p. 82. 12. CFR J. M. Orales, El valor distinto de las religiones, Madrid 2003, pp. 64s. 13. J. M. Aritain, Tres reformadores, Buenos Aires 1945, p. 115. 14. H. KOHN, La idea del nacionalismo, México 1949, p. 12. 15. CJHH Hayes, El nacionalismo, una religión, México 1966, pp. 217 a 218. 16. Los tres primeros minutos del universo, Madrid 1978, p. 132. 17. The Blind Watchmaker, Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design, New York 1987, p. 6. 18. CFR. Consilience, Unity of Knowledge, New York 1998, p. 266. 19. CFR K. Iverson M. Artigas,
Oracles of Science. Celebrity Scientists vs. God and Religion, Oxford 2007.